este panel es más allá de la deuda. Y la pregunta que queríamos plantearnos hoy era, bueno, aún suponiendo que los problemas actuales de la deuda se pudieran atender de alguna manera, cosa que cada día parece como más difícil, pero aún suponiendo eso, ¿qué deberíamos plantearnos como país? ¿Qué tipo de país queremos construir, quisiéramos construir, más allá del problema de la deuda? Y entonces quisimos invitar a 4 personas que desde perspectivas particulares pues, pudieran atender algunos de los temas que esa pregunta suscita. Uno es el del financiamiento público, es decir, cómo debería ser un financiamiento público sostenible, cuáles deberían ser las políticas de financiamiento público sanas, ¿no? Partiendo de la premisa de que por lo menos la mayoría de los países acuden en algún momento a algún tipo de financiamiento público para llevar a cabo obras, pero ¿cuáles deberían ser las políticas que pudieran cumplir con ese objetivo sin conducirnos a la situación en que las políticas y prácticas pasadas a las que las políticas y prácticas pasadas nos han llevado, ¿verdad? Ese era un primer tema, le habíamos pedido a Sergio que lo abordara, no va a poder estar con nosotros, pero yo supongo que los 3 panelistas restantes algo podrán decir sobre eso. El segundo tema era el tema del desarrollo económico, cómo pensar un desarrollo económico sostenible, políticas sanas de desarrollo económico, y pensamos que una de las mejores personas para hablarnos de eso es el distinguido economista Francisco Català. Bueno, yo le decía a Francisco, la presentación de ustedes va a ser breve porque realmente con decir los nombres va a ser suficiente. Son tan conocidos los 3, pero como ustedes saben, Català fue profesor durante muchos años en este recinto y ha sido un asesor constante de sindicatos, cooperativas, de otros movimientos, y es una persona que ha aportado, como sabemos, muchísimo a la reflexión pública sobre los temas económicos. En tercer lugar, a Ingrid Vila, Ingrid Vila, que como ustedes saben fue secretaria de la Gobernación, es fundadora del proyecto Cambio, y es una persona que también ha incidido de manera decisiva en la discusión pública sobre numerosos asuntos. A ella le pedimos que sobre todo abordar el tema de el rol que deben jugar las organizaciones sociales, las organizaciones sin fines de lucro, a veces llamadas también el tercer sector, en la conformación de ese nuevo país que deberíamos tener. Aunque también, pues, por supuesto, puede hablar de lo que quiera, como los otros 2 panelistas. Y en tercer lugar, el distinguido compañero Rafael Cox Alomar, a quienes estamos viendo, pero él no nos ve a nosotros, los ve a ustedes, al público, a los panelistas no. Como ustedes saben, fue candidato a la comisaría residente en Washington en las pasadas elecciones, ahora es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington DC, y es también una voz que ha estado muy presente en la discusión pública sobre numerosos asuntos. A Rafael le pedimos que nos hiciera una reflexión sobre, digamos, la dimensión política de esta situación, sobre todo sobre cómo él considera que debemos pensar el futuro político del país y las transformaciones políticas en el país que también nos conduzcan al tipo de sociedad en el que queramos vivir
y que no sea una sociedad plagada de factores de expulsión de nuestra población, como lo es ahora, ¿no? Y además, por su especialidad y los estudios y publicaciones anteriores, también pues les pedimos a Rafa que considerara incluir algunas consideraciones de tipo comparado para comparar la situación de Puerto Rico con las de otras situaciones en el Caribe, de países no dependientes, de países dependientes del Caribe, que él ha estudiado extensamente. Así que ese es el panel, esos son los panelistas. El formato será una primera presentación de cada uno de ellos de unos 20 minutos, luego una ronda de conversación entre los panelistas y en tercer lugar pues abriremos al público para preguntas y comentarios. Así que sin más, los voy a dejar con Francisco Catalá para que nos diga algo sobre el desarrollo económico y el futuro. Buenas tardes a todos los estudiantes y profesores de leyes, a los que también hoy se unen como estudiantes en este salón. Un saludo a los compañeros de panel, a Ingrid Vila y al amigo allá a distancia, Rafael Cox Alomar. Te estoy viendo, Rafael, pero tú no me ves. Me siento como Dios, que ve, pero uno no lo ve. Eso es peligroso. Después de la deuda que yo me vi tentado a contestarle a Efraín, ojalá yo lo supiera, pero algún esfuerzo debemos hacer. Confesemos de arranque que, como le estaba diciendo yo ahorita a un amigo, vivimos tiempos revueltos, tiempos en que priva la incertidumbre. Y permítanme definir incertidumbre. Es un riesgo incalculable, es decir, tú no puedes calcular las probabilidades. En la industria de seguros se calculan probabilidades. Si yo tiro una ficha hacia arriba, pues sé que voy a sacar cara o cruz y tengo una probabilidad de que sacara el 50%. La incertidumbre es que uno no sabe hacia dónde va. Se parece al matrimonio. Cuando se contrae matrimonio, no se sabe cómo va a resultar. En otras palabras, el matrimonio es un riesgo incalculable. Y yo le voy a recomendar aquí a los jóvenes, sobre todo, que no le digan eso a su pareja. Pero si se lo dicen, añadan lo siguiente: la máxima prueba de amor es asumir el riesgo incalculable. El economista Michael Todaro resumió en un clásico libro de economía, clásico porque se utilizó de manera generalizada en cuanto curso de desarrollo económico había. Resumió los componentes básicos del desarrollo económico en tres. Primero, componente básico, sustento. ¿Qué quería significar él? La capacidad para satisfacer necesidades humanas básicas como alimentación, albergue, salud, seguridad social. Pero recalco la capacidad. Vale advertir que la ayuda o dependencia puede ser un factor central en el proceso de desarrollo, pero solo si se usa para que sea innecesaria. Si la ayuda se torna necesaria per secula seculorum, pues no se logró el propósito del desarrollo. Desafortunadamente, el que no puede o no tiene, pide. Pero el desarrollo nace no de pedir, sino de poder. Segundo elemento, autoestima. Sentido de identidad, dignidad, honor, respeto, se llama de distintas maneras. Pero, oigan estos adjetivos: indolentes, aburridos, cerrados a nuevas ideas. Esta es una descripción que hacían los pensadores ingleses a principios del siglo XIX, refiriéndose a los alemanes. Vagos, ineptos,
carentes del deseo de aprender, es decir, países cloacas. Estas fueron palabras de la líder socialista Beatriz Webb en referencia a los japoneses en una gira que hizo a principios del siglo XX por Asia. Evidentemente, ni los alemanes ni los japoneses aceptaron tales adjetivos como condición fatal, no los internalizaron. Y los puertorriqueños, esa pregunta está en el aire. La autoestima no es fervor patriótico, no equivale a la expresión puramente ceremonial o ritual, como dicen los economistas institucionalistas. En el desarrollo, la autoestima se convierte en recurso instrumental, es decir, no es la letra de un himno, ni la bandera, ni yo soy boricua para que tú lo sepas, sino los valores que se forjan en la comunidad entre el taller de trabajo y el hogar y que se traducen en acción concreta. Tercer elemento, según Michael Tovar, libertad de la servidumbre, es decir, multiplicación de opciones. Sin opciones no hay libertad. Multiplicación de opciones para que la sociedad logre la emancipación de condiciones materiales enajenantes, así como la liberación de la subordinación política y de otra índole, y la conquista de la interdependencia equilibrada en este mundo complejo, como decía el novelista, ancho y ajeno. Hasta ahí los tres principios de Michael Tovar. No, lamento decirlo, a la luz de estos principios Puerto Rico no se ha desarrollado, pero ciertamente hubo un proceso de modernización, hubo cierta cosa que podríamos llamar progreso. Inclusive hubo a veces señales de desarrollo, sobre todo a principios de la década del 40 y del 50. Pero la visión de progreso puede ser trágicamente menor. En Puerto Rico, hace ya muchos años, el establecimiento de enclaves atraídos por ventajas fiscales se asumió como proceso de industrialización. El desmantelamiento de la agricultura se confundió con la alteración relativa del peso sectorial que suele acompañar al desarrollo económico. El desordenado consumo de terreno y la degradación ambiental se redefinió como urbanización. El desprecio a la transportación colectiva y la adopción de la cultura del automóvil se interpretó como señal de modernidad. Y el desplazamiento del comercio local por el extranjero se tomó como la llegada del reino de la abundancia. La destrucción del Cípeles y su sustitución por la comida de Popeye se asume ahora como progreso. Con tal juego de confusiones se montó la economía que tenemos, con sus oscilaciones, claro está, con sus aciertos y desaciertos. No podía ser otra cosa que disfuncional. Tanto durante los años buenos, con elevado crecimiento económico, como durante años malos, cuando el crecimiento económico desapareció de la escena, el desempleo se ha mantenido teóricamente alto, acompañado siempre de tasas de participación laboral empecinadamente bajas. No es casualidad que la emigración siga el mismo patrón. ¿Acaso las emigraciones masivas no han coincidido con los éxitos de la segunda mitad del siglo XX, así como con los fracasos de los años transcurridos del siglo XXI? Las deficiencias institucionales han sido las mismas en los años buenos y en los años malos. El esfuerzo para intentar compensarlas también ha sido el mismo. Gasto gubernamental montado en una base tributaria cada vez más porosa y estrecha. Endeudamiento público, ahora con márgenes agotados. Y transferencias federales siempre en entredicho. La prueba de la insuficiencia del arreglo económico vigente, modelo, que llaman algunos,
es que en tal andamiaje institucional ha florecido la economía subterránea, la desigualdad, la pobreza, la dependencia y la emigración, que ya amenaza con desdibujarnos como país. Ni las condiciones materiales ni los marcos institucionales son permanentes. La concepción de Puerto Rico como bastión militar en una torcida polarización dictada por la Guerra Fría ha sido superada, o por lo menos eso confiamos, aunque a veces hay por ahí estertores en el mundo que se asemejan a los de la Guerra Fría. El privilegio de acceso al mercado de Estados Unidos se lo han estado tragando los tratados comerciales, tanto bilaterales y regionales como multilaterales. En el 90, Estados Unidos tenía 2 tratados bilaterales llamados de comercio libre. 2, uno con Canadá y otro con Israel. Estaba negociando el de Estados Unidos que lo iba a incorporar al Tratado de Norteamérica. Hoy tiene decenas, a pesar de Trump. Quizás Trump no esté enterado de esas decenas de libre comercio, porque si estuviera enterado de ellas, obviamente estaría opinando en contra con su proteccionismo de estrecho nacionalismo. Las concesiones fiscales, como la sección 936, han quedado sepultados bajo las prioridades tributarias y políticas de Washington. El atractivo de Puerto Rico como parque industrial para la inversión directa externa es cada vez menor debido a su incapacidad de ajuste institucional y a su asincronía con la economía global. La insuficiencia fiscal del gobierno y sus limitaciones para acceder a financiamiento, ¿qué debo decir?, han llegado a su extremo. Mientras tanto, la economía de Puerto Rico languidece, la base productiva se estrecha, el empleo disminuye, la deserción del mercado laboral se torna espantosa, la emigración aumenta, la población se reduce y envejece. Los jóvenes nos vamos y los viejos se quedan. Creo que hay un equívoco en lo que dije, pero que pase. La seguridad social se debilita, el ambiente se degrada, la incertidumbre se profundiza, la convivencia se deteriora y la corrupción florece. La sociedad puertorriqueña se desdibuja ante nuestros ojos. ¿Qué hace? ¿Cómo un país puede superar no el estancamiento económico, la contracción económica, la descomposición social? ¿Cuál es el secreto del tema que me toca? El desarrollo sano. Vamos a buscarlo por ahí. ¿Quiénes nos están ofreciendo contestación? Promesa. ¿A quién se le ocurrirían esas siglas de Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability? Se aprobó el 30 de junio del 2016, hace ya más de año y medio. Propósito: proveer un método para lograr responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. No nos hemos acercado al mismo. Los principios rectores, a tono con ese propósito, pues son la estabilización fiscal y la reestructuración de la deuda, que está sobre todo bajo el título 3 en estos momentos en la Corte. Habla de desarrollo promesa, no, pero menciona 2 cosas que hay que destacar: la infraestructura y el crecimiento económico. El título 5 es sobre revitalización infraestructural. Se nombra un coordinador de revitalización, que ya está nombrado, y se establecen unas prioridades con relación a unos proyectos llamados críticos. Hasta la fecha han destacado los TAMPOS, proyectos en energía, en manejo de agua, en desperdicios sólidos y en transportación. El título 4, el título anterior, sobre todo en la sección 409, habla del nombramiento, que efectivamente se nombró, de un Congressional Task Force on Economic Growth, un equipo para preparar un plan de desarrollo económico. Y efectivamente, el equipo congresional se reunió y rindió su informe con fecha del 30 de diciembre, del 20 de diciembre de 2016, ya hace más de un año. Ahí aparece un listado realmente de peticiones, recomendaciones de tratamiento más equitativo o inclusión en diversos programas federales,
salud, energía, pequeños negocios, seguro social complementario. Y aparece también una petición de que en las políticas tributarias federales se tome en consideración a Puerto Rico, tal y como hizo la ley Tax Cuts and Jobs Act, que en consideración pues ninguna. Así que ese blanco está ahí. Bueno, ¿qué me resta buscar aquí? El plan fiscal. El plan fiscal parte de una premisa, el último plan fiscal, sometido después de María. Por cierto, debo felicitar a la Escuela de Leyes por sus efectos especiales, porque cuando comenzamos había como un viento en el sonido, y yo presumí que era para ponernos en el ambiente de María. Antes todo era antes de Cristo y después de Cristo, ahora es antes de María y después de María. Espero que este nuevo culto mariano no vaya a crear nuevos sismas en el cristianismo. Crisis, así lo dice el plan fiscal, es función la crisis del estatus territorial, de la irresponsabilidad fiscal, de la carencia de planificación económica y transparencia. Carencia de planificación y transparencia. Pero si es que por años se ha estado aniquilando a la Junta de Planificación, se suponía que aquí hubiera un plan infraestructural hace años. ¿Cómo es posible que por décadas los desarrolladores construyen urbanizaciones y detrás va energía eléctrica y acueductos para proveerle infraestructura? ¿Cómo no va a ser costosa? Expandiéndose horizontalmente, yendo ¿hacia dónde? Hacia donde se construyen las urbanizaciones. ¿Y dónde se construyen las urbanizaciones? Donde le da la gana a los desarrolladores. Ahora, hace poco, se vino a aprobar un plan de uso de terrenos y está en entredicho. Hay una serie de objetivos en el plan fiscal, con los cuales muchos de nosotros no tenemos ningún problema. Desarrollar el capital humano, eso es educación. ¿Quién está reñido con eso? Reafirmar el crecimiento económico. Mejorar la competitividad. Bueno, si eso significa reducir salarios, ya eso es otra cosa. Y dicen, hay que reducir, hay que quitar el bono de Navidad, porque hay que igualarlo, hay que igualar la política salarial a Estados Unidos. Perfecto. Quiten el bono de Navidad y nos dan los salarios que prevalecen allá. Porque aquí el bono de Navidad es parte del salario, de salarios relativamente bajos. Ubicar a Puerto Rico como destino de inversiones globales. Afirmar políticas de alianzas público-privadas. Bueno, depende de lo que quiera decir afinar o afinar esas políticas. El problema de las iniciativas público-privadas o de las alianzas público-privadas es el contrato, cómo se distribuye el riesgo, cómo se negocia la titularidad, cuáles son los plazos de tiempo, cómo se provee el financiamiento. Eso hay que afinarlo, porque si son alianzas público-privadas donde el sector público pierde y el sector privado gana, pues entonces esa alianza es una alianza torcida, desequilibrada. Aumentar flexibilidad laboral. Eso muchas veces quiere decir que el patrono gane unas prerrogativas en perjuicio del trabajador. Desarrollar una sociedad sana y sustentable. No hay problema con eso. Alcanzar igualdad con los estados. Bueno, que está proponiendo la estadidad, una cosa que la Junta ya le ejecutó. Eliminar desigualdad a nivel local y maximizar el uso de la ciencia y la tecnología, con lo cual no estamos reñidos. Pero entonces, se hace un ejercicio en el plan fiscal. No debo detenerme mucho en el plan fiscal porque yo debo ir a lo del desarrollo, pero bien. Llevamos 15 años de contigo, 10 años, 12 años de contracción económica.
Según este plan fiscal, en el año fiscal en curso, que termina el 30 de junio del 2018, empezó el 1 de julio del 2017, la contracción después de María sería de 11.2% en el Producto Nacional Bruto. Entonces, el plan fiscal hace unas proyecciones de crecimiento del Producto Nacional Bruto que en el próximo año fiscal 2019, que empieza el 1 de julio del 2018, el crecimiento de ese Producto Bruto sería de 7.6%. Aquí ha habido crecimiento de más de 7% en pocas ocasiones, en algunos años de la década del 50 y del 60. Pero claro, esto está suponiendo un gran influjo de fondos federales. En 5 años, el plan fiscal propone o presume una entrada de 35.300 millones de dólares de la esfera federal y de aseguradoras privadas 21.900 millones para 57.200 millones en 5 años. Es decir, comenzando este año hasta el 2021. Además, proponen una serie de que ellos llaman medidas fiscales. Un nuevo modelo de gobierno, reduciendo las agencias o las entidades gubernamentales de 115 a 35, sobre eso no hay mucho detalle, reformen las compras, reducción en ciertas asignaciones, nuevas reformas de salud, tampoco hay mucho detalle, y cumplimiento en el pago de las contribuciones, es decir, mayor fiscalización por parte de Hacienda. En Puerto Rico llevamos una crisis prolongada desde hace más de una década, que nos ha ido arrojando luz sobre la fragilidad de las instituciones que rigen. El huracán María, a su vez, ha despojado de toda cubierta la incapacidad que impera en el gobierno, las luchas de poder, los intereses encontrados, la corrupción. Ha quedado clara la ingobernabilidad y lo inadecuado de un sistema que concentra su poder en unos pocos. En la crisis post-María, el gobierno no procuró convocar a los líderes de la sociedad civil, a organizaciones de base comunitaria, a las cooperativas, a las uniones, para que ayudaran en el diseño e implementación de respuestas a la emergencia. ¿Y por qué no? Porque ni el gobierno ni su estructura tiene una relación real alguna de trabajo o colaboración con estos sectores. Por el contrario, el gobierno procuró un cónclave de líderes corporativos y de grandes conglomerados de empresas, quienes acordaron levantar un fondo. Pero si no era dinero lo que la gente necesitaba en un inicio, podías tener todo el dinero del mundo y no podías comprar nada. Lo que se necesitaba era activar una gran red de facilitadores comunitarios y organizaciones de base que pudieran servir de vehículo para conectar servicios y suministros, identificar problemas, procurar colaboraciones y donaciones, brindar ayuda directa y resolver. Y tengo que decir que este gran grupo de actores sociales no se quedó esperando a que el gobierno los convocara para actuar. Todos conocían su rol y su responsabilidad ante el sufrimiento, la necesidad y la desgracia de nuestro país. Y todos salieron a la calle a resolver, a sacar escombros, a conseguir y distribuir agua y abastecimiento, a procurar un generador para que el centro comunitario pudiese refrigerar medicamentos, entre tantas otras ayudas que brindaron y siguen brindando. El huracán María, como epítome de la crisis, nos obliga a una evaluación rigurosa de qué falló. En gran medida, el fracaso de la respuesta del gobierno reside en que éste, a través de sus políticas neoliberales, el auspicio de los intereses de unos pocos y la concentración de poder en estos sectores, han puesto gran empeño en descartar y atacar las conexiones que son necesarias en una sociedad democrática. Conexiones que el gobierno debería procurar mantener para fomentar lazos de solidaridad y de sostén social, el sector laboral, la comunidad escolar, los consejos vecinales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de vecinos, las organizaciones estudiantiles. La fortaleza de esta fibra social es la que nos permitirá enfrentar y sobreponernos a crisis futuras. Mucho dinero se pide ahora para fortalecer la infraestructura física, pero nadie procura recursos para fortalecer la infraestructura social. La respuesta a la crisis no puede regirse por términos de costo-efectividad o pérdida y ganancia. Y es precisamente
fuera del ámbito de acción e influencia de mercado que se desarrollan estas estructuras sociales no gubernamentales. Son las que enfrentan los problemas y asuntos que el gobierno evade. Por esto es tan esencial su rol como gestor y promotor de innovación social, económica y como actor importante en la gestión de gobierno. Pues son estas organizaciones las que procuran ampliar el discurso público, más allá de la deuda, arrojando luz a temas que de otra manera quedarían sepultados. Temas de justicia social, de desarrollo comunitario, de sectores marginados, de transparencia en la gestión de gobierno, de salud ambiental, de educación como propulsor principal del progreso, de maltrato, de equidad, entre tantas otras. En el marco de los Estados Unidos, como todos sabemos, la pregunta grande, que es la pregunta importante, de cuál es la responsabilidad jurídica ulterior de los Estados Unidos con respecto a la deuda de los territorios, pues realmente esa es una pregunta que el Supremo de los Estados Unidos nunca ha contestado de frente. En un caso relativamente reciente del año 2007, es posible que ustedes en este curso hayan escuchado, que es el caso de Lintiaco contra Camacho, que es un caso que se originó en Guam. Es un pleito entre el secretario de Justicia de Guam y el gobernador de Guam con respecto a la norma a aplicarse para propósitos de una emisión de bonos en Guam. Y hubo un tranque en cuanto a la interpretación que había que dársele a la ley orgánica de Guam. Pero como ustedes saben, Guam se rige por una ley orgánica del Congreso, no por una constitución endógena, como es el caso nuestro. Y escribiendo la decisión del tribunal, el juez asociado Clarence Thomas, en una oración bastante enigmática, abrió la puerta para que uno pudiera interpretar que en el análisis final, como cuestión de derecho doméstico, pero también de derecho internacional, se le pudiera atribuir a los Estados Unidos, al gobierno federal, la obligación que surge de las deudas de los propios territorios. Pero eso fue, Thomas abre la puerta en una oración con un lenguaje oblicuo a manera de dictum en esta decisión del tribunal, y realmente este asunto no ha estado planteado propiamente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así las cosas, en el escenario de los Estados Unidos, obviamente sabemos que el Congreso estableció el capítulo 9 del Código Federal de Quiebras, pero que ese capítulo 9 es solamente aplicable con respecto no a los estados, sino con respecto a las municipalidades, a los condados, a las ciudades, aquellas criaturas de los estados que están en insolvencia. Ese capítulo 9 aplica en casos en los cuales esas instrumentalidades, esas municipalidades estén en insolvencia y el estado en donde se sitúen consienta de que esas municipalidades puedan acogerse a un proceso de reestructuración de deuda dentro del marco de un tribunal federal de quiebra. ¿Okay? El capítulo 9. Obviamente, en el caso de Puerto Rico, el capítulo 9 no estaba disponible. No estaba disponible porque, como se resolvió y como se entendió con las normas políticas hace apenas año y medio, nosotros no somos un estado y nosotros realmente no tenemos autoridad para poder comenzar un proceso de quiebra. El Congreso es quien autoriza en el caso nuestro y de los demás territorios. Así que es importante que se sepa eso, de que dentro del escenario de los Estados Unidos, en primer término, no existe un mecanismo para que un Estado se vaya a la quiebra. Los Estados le asiste la 10ª enmienda y por consiguiente detentan soberanía para propósito de que un acreedor lo quiera empujar sin su consentimiento a un proceso de quiebra. Y por otro lado, los municipios, los condados, pudieran acogerse a un proceso de quiebra siempre y cuando cuenten con el consentimiento del estado donde están situados.
historia de los Estados Unidos con respecto al estatus de la deuda de aquellos territorios que advinieron eventualmente a la estadidad, por lo general la norma ha sido que el gobierno federal no asume esas deudas, sino que esas deudas las sigue asumiendo el territorio ya siendo Estado, y en algunos casos, como fue el caso de Texas, luego de la declaración unilateral de independencia de Texas en 1836 y luego de la admisión de Texas como Estado de la Unión, el gobierno federal en la época de Andrew Johnson y Ulysses Grant emitió ciertas líneas de líquido, de dinero, para poder atender conjuntamente con el Estado de Texas algunas de las obligaciones que Texas había incurrido durante su periodo territorial.